La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Como siempre, comienzo por recordarles el significado de la expresión latina Sapere Aude. Significa atrévete a saber, atrévete a conocer, atrévete a pensar, atrévete a aprender. En suma, atrévete a saber. Es por lo tanto un desafío, un muy agradable, muy interesante desafío el que nos lanza esta expresión. Y bueno, hoy vamos a disfrutar inmensamente de un autor que ya hemos abordado anteriormente y lo seguiremos abordando, por la simple razón que es una de las grandes plumas de la historia de la literatura costarricense y uno de los más grandes cuentistas de la historia de la literatura. Y en esto soy muy puntual, ¿eh? Para mí los más grandes cultores de ese difícil género que es el cuento han sido Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Anton Chekhov, Horacio Quiroga, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges y Carlos Salazar Herrera. Sí, el autor de Cuentos de Angustias y Paisajes, que es uno de los autores que más hemos presentado en este programa. Y seguiremos haciéndolo porque son muchos sus cuentos y todos son obras maestras, todos sin excepción. De modo que, repito, para mí los grandes cultores del género cuento son Edgar Allan Poe, estadounidense, Guy de Maupassant, francés, Anton Chekhov, ruso, Horacio Quiroga, uruguayo, y luego Julio Cortázar, por supuesto que tenía que estar ahí, argentino, Jorge Luis Borges, también argentino, y por supuesto Carlos Salazar Herrera. Entonces comenzamos hablando un poquito de Carlos Salazar Herrera y me voy a limitar a glosar, digamos, a glosar sobre el texto que sobre él publica su nieto, Pablo Salazar Carvajal. Es un texto que aparece al final de la edición, de la más reciente edición de Cuentos, Negocios y Paisajes, editorial El Bongo. Y lo que el nieto evoca de su abuelo es esto. Además de escribir, Carlos Salazar Herrera trabajó como profesor, pintor, director de radioemisora, ebanista y escultor. Ejerció también como vicedecano de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, como grabador, arquitecto y amador de su esposa Carmen, dibujante y confeso holgazán. Eso nos dice el nieto. Bueno, sí, claro, Carlos Salazar Herrera es uno de esos, un artista múltiple, ¿verdad? Un polímata, un artista múltiple. Pongo el ejemplo de Jean Cocteau, el gran autor francés, ¿verdad? Poco más o menos contemporáneo de Carlos Salazar Herrera. Jean Cocteau era, en el campo de la literatura, fue poeta, novelista, cuentista, ensayista, dramaturgo, luego fue director de cine, actor de cine, guionista de cine, guionista de teatro, actor de teatro, guionista de ballet y de ópera, fue ceramista, fue vitralista, dibujante, ceramista, pintor, decorador de interiores, restaurador de viejas capillas medievales y en sus momentos perdidos músico. Y fue el vocero, el representante, ¿verdad? El padre del famoso grupo de los seis, así se llamaban, les Six, los seis, los compositores franceses, ¿verdad? Francis Poulenc, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Georges Auric, Germain Taillefer y Louis Dureil, los seis, el famoso grupo de los seis. Bueno, Cocteau no era un compositor como todos estos personajes muy distinguidos de la historia de la música, pero era el espíritu, era el portavoz, era el heraldo de este grupo musical. Entonces también tuvo un impacto en la historia de la música. Jean Cocteau tuvo que ver con todo. Era lo que en Francia se llama un touche à tout, un tócalo todo, ¿verdad? Bueno, ese es el paralelismo que establezco entre don Carlos Salazar Herrera y Monsieur Jean Cocteau.
grandes los dos. Carlos Salazar Herrera nació el 6 de septiembre de 1906 en una casa situada exactamente detrás de la iglesia de la Merced en San José, y fue un jueves. ¿Qué le gustaba a don Carlos Salazar Herrera para trazar un perfil de su personalidad? ¿Verdad? Decía Ortega y Gasset, un ser humano se define a sí mismo por sus dilecciones y sus rechazos. Un ser humano, repito, no es otra cosa que un conjunto de dilecciones y de rechazos, de preferencias y de desdenes. Esa lista de preferencias y de desdenes traza involuntariamente una especie de radiografía de nuestra psique, ¿verdad? Entonces, esa frase muy interesante de Ortega y Gasset: nos retratamos en lo que nos gusta y lo que nos disgusta. ¿Qué le gustaba a don Carlos Salazar Herrera? Se los voy a decir. Le gustaba la pintura de Rembrandt, le gustaba la ginebra, le gustaba Maupassant, y ciertamente se puede trazar ahí la influencia, la impronta de Maupassant sobre los cuentos de don Carlos Salazar Herrera. Le gustaba México, le gustaba el tabaco, las anchoas, el diseño gráfico y el cine. Jugó al tenis, paseó por el muelle de Punta Arenas, hizo viajes y explicó a su hijo lo que era el barco de los Cartagos. De muy joven participó con el puño en alto en manifestaciones que reivindicaban ideas comunistas. Sin embargo, contaba él, llegó la policía, probó la consistencia de sus garrotes en las espaldas de aquellos muchachos, y después de un tiempo prudencial en una celdilla, don Carlos consideró que era tiempo de abandonar la lucha callejera. Cuando fue funcionario de banco, también ocupó ese rol. Lo seleccionaron para formar parte del equipo de básquetbol de la empresa. Jugaron contra un colegio cualquiera, un conjunto de nivel colegial, y los barrieron, los apabullaron. Y hasta ahí llegó su carrera deportiva. fue muy simpatizante de don José Figueres Ferrer, lo que no impedía que fuera también vecino y contertulio de don Mario Echandi Jiménez, ¿verdad? Que era la némesis de José Figueres. También fue compañero de escuela y buen amigo de Manuel Mora Valverde, esa gran figura de la historia patria, Manuel Mora Valverde, fundamental en las garantías sociales, en la Caja de Costarricense de Seguro Social, en todos esos grandes logros que se dan en la Costa Rica socialdemócrata de los años 40. Don Carlos Salazar Herrera respetó profundamente a don Joaquín García Monge. Decía de él: es uno de los mejores escritores que ha habido, apuntaba, y uno de los mejores costarricenses también. En la biblioteca de don Carlos había una fotografía del ilustre desamparadeño Joaquín García Monge, y claro que tenía que querer mucho a don Joaquín García Monge. Recordemos que don Joaquín García Monge fue el fundador del repertorio americano, revista extraordinaria, donde se dieron a conocer, todo el mundo se dio a conocer en el repertorio americano, todos nuestros escritores grandes, Calufa, Carlos Luis Sáenz, a posteriori Magón, Aquileo, Joaquín Gutiérrez, don Beto Cañas, don Fabián Dobles, Yolanda Oriamuno de manera muy particular, Eunice Odio, sin duda. Todas estas grandes figuras de las letras hicieron sus primeros pinitos publicando en el repertorio americano. El repertorio americano tenía un tiraje, era bisemanal, cada 15 días salía, y ello desde 1918 hasta 1958. Estamos hablando de 40 años, y dejó de salir únicamente porque falleció, porque se murió don Joaquín García Monge. Publicaron 3.180 ediciones, lo cual es descomunal, repito. Contaron, la revista contó con plumas como Gabriela Mistral, que era una pluma que es frecuente en el repertorio americano. Tanto así que cuando vino doña Gabriela Mistral a Costa Rica, los costarricenses, la inteligencia, digamos, la gente de los círculos intelectuales, la recibieron con muchísimo cariño porque la conocían muy bien, porque don Joaquín García Monge la había hecho muy popular en Costa Rica a través del repertorio americano, pero otras grandes plumas también colaboraron con el repertorio americano.
grandes plumas. Entonces, claro, por supuesto, y las primeras publicaciones de los cuentos de Angustias y Paisajes de manera esporádica, de manera disjunta, fueron en el repertorio americano. Algunas de las piezas más célebres de este compendio de cuentos aparecieron primero en el repertorio americano. Luego fueron publicados en 1947, ¿verdad? Y luego se publicaron una edición que no terminó siendo la edición definitiva, esa salió en los 60, en los 60, 63, un año antes de que le concedieran el premio Magón a don Carlos Salazar Herrera, un año antes, en el 63, salió la segunda edición ampliada, con 2 cuentos más, y esa es la edición definitiva, ¿verdad? Entonces se comprende que don Carlos Salazar Herrera tuviera esa devoción por don Joaquín García Monjes, que no hay idea, la gente no sabe el inmenso impacto y la resonancia que tuvo para los escritores nacionales esa publicación. La publicación circulaba por toda Latinoamérica y llegaba hasta España, para que se den ustedes una idea de lo importante que fue para tanta gente. Muy bien, sigue diciéndonos el nieto que don Carlos Salazar Herrera quería ser hombre de mar en un barco mercante y conocer el mundo, pero se enamoró y encalló. Se casó y fue feliz. Soy un marinero varado, decía de sí mismo. Don Carlos Salazar Herrera, recuerden ustedes, fue el primer director de la Radio Universidad de Costa Rica, el primer director y fundador de la Radio Universidad de Costa Rica, allá en 1950. Le gustaba mucho la música de Corelli, de Juan Sebastián Bach, de Debussy, de Liszt y de los Beatles. Y amaba, claro está, el silencio por encima de todo. Don Carlos era un gran caminante, caminó mucho, recorría los solitarios trillos de Santa María de Dota, a Cerrí, a La Juelita, abordó lanchas de cabotaje y vagabundeó por Guanacaste. Sin embargo, flaco y elegante, fue un hombre urbano, sí, sin duda alguna. Era un señor muy elegante y muy distinguido. Debo decir, no puedo resistir la tentación de contar que cortejó a mi abuelita, quien fue mi abuelita. Sí, la cortejó, pero mi abuelita así como muy frufru, y no le quiso hacer caso a don Carlos Salazar Herrera, cosa que lamento. Sí, ella lo recuerda como un hombre muy elegante, muy distinguido, todo un caballero. Muy bien, don Carlos vivió frente al costado norte del Liceo de Costa Rica, en calle 11, en avenida 10, y luego, para usar una dirección totalmente folclórica, de la casa de Matute Gómez, 100 al sur y 300 al este. Era concurrente de La Victoria, ¿verdad? La famosa taberna La Victoria. Ahí pedía su trago de extra concha y opinaba que la mejor pelea de boxeo que hubo fue la de Jack Dempsey contra Luis Ángel Firpo, el toro salvaje de las Pampas, en el Nueva York de 1923. Sí, esa fue una pelea legendaria. Jack Dempsey, que era el campeón mundial, desafiado por el argentino Luis Ángel Firpo, el toro salvaje de las Pampas. Eso fue en 1923. Es una pelea, pero histórica, una pelea legendaria, mítica, que ganó Jack Dempsey con toda la marrulla del mundo, si me permiten esta nota a pie de página. Pero con toda la marrulla del mundo debió haber ganado Luis Ángel Firpo. Luis Ángel Firpo le dio tal paliza a Jack Dempsey que lo sacó del cuadrilátero, lo sacó del ring. Cayó sobre las máquinas de escribir de los periodistas, los cables sobre el público. Fue una cosa terrible. Y duró mucho tiempo en volverse a subir. Eso debió haber contado. Eso debe haber sido parte de la cuenta, ¿verdad? De 1 a 9. Pero no se lo contaron. Lo dejaron que volviera a ingresar, no tomaron en cuenta, bueno, justamente el tiempo en que estuvo fuera, y por lo tanto ganó después Jack Dempsey, que se recuperó, era un gran boxeador, pero no debió haber ganado esa pelea. Esto como pie de nota, como nota a pie de página de esta interesante observación, ¿verdad? Que don Carlos siempre hablaba de esa pelea de Jack Dempsey contra Luis Ángel Firpo en Nueva York, 1923. Le encantaba el ajedrez a don Carlos, el juego de damas también.
lo mezcló con el placer que obtenía de las carnes rojas y de los huevos de 5 minutos. Todo esto nos lo dice Pablo Salazar Carvajal. Don Carlos murió un 24 de julio de 1980 en una casa situada en Zapote, para ser más exactos, a la pura par de la casa presidencial. Y fue un jueves, 24 de julio del 80. No tuve yo la aventuranza de conocerlo a don Carlos. Me hubiera encantado. ¿Qué no me hubiera gustado más que conocer a don Carlos? Lo estudiaba, lo leía ya desde que estaba en el colegio, ¿verdad? Pero bueno, murió el año mismo en que yo entré a la universidad. Con un poquito más de iniciativa de mi parte pude haberlo conocido, pero no se dio, punto. Y para hoy, queridos amigos, quiero proponerles un bellísimo cuento, uno de los más breves de la colección, un cuento que se llama La Trenza. La Trenza, atención. Y el cuento dice así. Tiene la piel color de tinaja, los ojos negros. Tenía la risa blanca, es lacia de pelo, gorda de piernas. Era apretada de nalgas, ligera de paso, y bajo la blusa limpiecita el temblor de sus 2 pechos pintones. Diantres con esta mocosa. ¿Dónde andabas? Coge oficio, ¿querés? Entonces Teresa corría a fregar las ollas, mantecosas por dentro, tiznadas por fuera, y mientras cantaba haciendo gorgoritos, y mientras reía con su risa blanca, ya miraba el camino pedregoso, ya tropezaba con el chancho. Cuando la tarde era buena, a escondidas, se iba a juntar con la muchachería vecina bajo los arcos del puente. Diantres con esta mocosa. ¿Dónde andabas? Coge oficio, ¿querés? Entonces Teresa corría a despercudir la ropa sobre la batea de pochote y tarareando siempre la colgaba luego en el alambre de púas o la tendía en el zacatal. La muchacha era como una alegría que habitaba en una casa. Pero una vez Teresa dejó de cantar y dejó de reír. Sentía algo extraño. No era tristeza, no, tampoco era miedo. Era como un susto. Eso sí, un susto que duraba muchos días. Iba entonces por el trillo del potrero con la boca abierta y los ojos redondos, haciendo y deshaciendo la trenza larga de su cabeza. Es la edad, había dicho su madre cuando la observó pensativa, acurrucada en la cocina, trenzando siempre los chuzos de su pelo. Y nadie sabía que Teresa tenía un susto escondido. ¿Por qué no volviste a cantar, mija? Teresa se encogía de hombros y miraba de lejos. En un alto del terreno está la casa. La ciudad se ve desde ahí como un reguero de azúcar esparcido allá abajo en la meseta. Pasa grande la sombra de las nubes y a ratos desluce las cristalizaciones. El tronco de un targuá parte la ciudad en 2. Corta las hojas el viento que es duro y las hojas tardan para caer oscilando. Déjate ese pelo, Teresa. Es que esta trenza me está apretando la nuque. Y algunos meses después, la comadrona del lugar ayudaba a la muchacha a salir del susto. Por las noches, la ciudad se ve como un montón de estrellas caídas. Este es el bellísimo cuento La Trenza de Carlos Salazar Herrera. Y ahora vamos a pasar a explorarlo más de cerca. Muy bien, don Carlos comienza proponiéndonos una descripción muy directa, ¿verdad?, de la protagonista, de Teresa. Es muy interesante porque es un párrafo, es un solo párrafo que consiste en 4 frases. Tiene la piel color de tinaja, los ojos negros. Esa es la primera. Luego, tenía la risa blanca. Luego, es lacia de pelo, gorda de piernas. Y finalmente, era apretada de nalgas, ligera de paso, y bajo la blusa limpiecita el temblor de sus 2 pechos pintones. Lo primero que observamos, amigos, es que él cambia los tiempos verbales. Tiene la piel color de tinaja, tenía la risa blanca, pasa del presente al imperfecto. Es lacia de nuevo al presente, era apretada al imperfecto. Entonces, es muy divertido. Presente imperfecto, presente imperfecto. Esto tiene una función que es fácil de advertir, ¿verdad? La función es no
crear monotonía, romper la monotonía, no estar usando constantemente el presente del indicativo, sino cambiar al imperfecto. Es fácil de comprender y es muy bello además, es un recurso muy bello. Indudablemente que él lo maneja muy, muy bien. Cuando habla de los pechos pintones, ¿verdad? Pintones significa que empiezan a madurar, empieza a desarrollar. Dícese de los frutos en los árboles, ¿verdad? Por ejemplo, pintones. Es muy lindo. Me remite un poco a la famosa metáfora con que en el cuento El beso, Carlos Salazar Herrera describe a Rita Camacho. Dice que como por ensalvo se había convertido en algo muy parecido a un saco muy apretado de naranjas de las mejores. Rita Camacho, ¿verdad? La que era la pasión del pobre de Miguelillo Ureña, se había convertido como por ensalmo en algo muy parecido a un apretado racimo de naranjas de las mejores. Y ahora tenemos algo que parecido, ¿verdad? Bajo la blusa, limpiecita, el temblor de sus dos pechos pintones. Qué hermoso, qué bien escrito, qué bien escrito. La blusa limpiecita, el temblor de sus dos pechos pintones, las dos P's. Esto es un recurso sonoro, ¿verdad? Para darle eufonía, para que haya música en esta prosa, para que sea bien sonante. Sus dos pechos pintones, la doble P, y pintones. Es una linda frase para terminar, es una linda palabra para terminar la frase. Es que hubiera sido horrible el temblor de sus dos pintones pechos. No, de sus dos pechos pintones, para que tenga eco, para que tenga caída, para que tenga resonancia. Es una cuestión de ritmo, ¿verdad? El orden en que se eligen aquí los adjetivos y los sustantivos obedece a una consideración de ritmo, para que la frase tenga allure, tenga ritmo, tenga vuelo. Y es muy, muy bello, está muy bien logrado. Vamos de nuevo. Tiene la piel al color de tinaja, los ojos negros. Tenía la risa blanca. Qué bella manera de aludir a su dentadura perfecta, ¿verdad? No dice tenía los dientecitos blancos y uniformes, dice tenía la risa blanca. Es la risa la que se hace blanca. O sea, aquí lo que está usando el autor es lo que se llama una metonimia, ¿verdad? Blanca está, la risa blanca hace alusión a los dientecitos de ella. Risa blanca. No es exactamente una metáfora, es lo que se llama una metonimia. Luego nos dice, es lacia de pelo, gorda de piernas. Bueno, muy bien. Lacia de pelo, gorda de piernas. No, son dos afirmaciones, ¿verdad? Lacia de pelo, gorda de piernas. En ambos casos, el autor observa el mismo orden. Adjetivo sustantivo, ¿verdad? Lacia de pelo, y otra vez adjetivo sustantivo, gorda de piernas. Eso está bien porque de nuevo le da ritmo al texto. Era apretada de nalgas, ligera de paso, y bajo la blusa limpiecita el temblor de sus dos pechos pintones. Y ahí don Carlos intercala un espacio extra, ¿verdad? Ahí termina la primera parte del cuento, la descripción física, lo que se llama en literatura, en teoría literaria, se llama una prosopografía. Es la descripción física de alguien, ¿verdad? Sí, una prosopografía. Sí, todo lo que tiene que ver con como diríamos, la geografía de la protagonista, la topografía de la protagonista. Una mujer muy bella, indudablemente. Y de pronto interrumpe con una exclamación de la mamá. Diantres con esta mocosa. ¿Dónde andabas? Coge oficio, ¿querés? Ya no se habla así, ¿eh? Esa expresión coge oficio, era tan común. Yo recuerdo a mi abuelita usando eso, a mis tías abuelas también, coge oficio, no busca oficio, no, coge oficio. Era muy, muy típica de él, porque se ha perdido, tal vez salvo en zonas muy rurales del país. Coge oficio, ¿querés? Me hace gracia todo esto. Diantres diantres quiere decir diablos, demonios, ¿verdad? Diantres con esta mocosa. ¿Dónde andabas?
atención a la escritura, al habla, que es por supuesto costumbrista, ¿verdad? Es el habla campesina. Don Carlos Salazar en todos estos maravillosos cuentos observa muy bien, oye y transpone y reproduce muy bien, con un oído de músico literalmente, oye muy bien el habla campesina y la reproduce hermosamente. Entonces Teresa corría a fregar las ollas, mantecosas por dentro, tiznadas por fuera, y mientras cantaba haciendo gorgoritos, y mientras reía con su risa blanca, ya miraba el camino pedregoso, ya tropezaba con el chancho. Bueno, el chancho, estamos en un lugar rural de nuevo, el chancho es el cerdo de la casa que de pronto se metía a la casa y había que sacarlo, ¿verdad? Por supuesto. El chanchito no se supone que tuviera que vivir en la casa, vivía en una chanchera, vivía en el patio, vivía en el jardín, pero bueno, a veces era un invasor de la casa. Y aquí de nuevo el autor nos vuelve a hablar de su risa blanca. Ella reía con su risa blanca mientras miraba el camino pedregoso por un lado o tropezaba con el chancho. Es una prosa tan bella esta, es extraordinario. Es extraordinario. Don Carlos tenía la costumbre, y esto es bueno tenerlo en cuenta, de leer en voz alta lo que iba escribiendo. Entonces, claro, escribía y leía, entonces se oía a sí mismo leer y oía el texto. No solo lo veía, no, lo oía, lo cual es fundamental para no incurrir en cacofonías, en disfonías, en redundancias, en cosas feas, ¿verdad? Que a veces con la mera vista no se perciben. Es muy importante leer, y él lo hacía con voz bien impostada, ¿verdad? Habla muy bien esto de su oficio de escritor y de su oído, que una vez más, insisto, es un oído de músico. Sigue el cuento. Cuando la tarde era buena, a escondidas se iba a juntar con la muchachería vecina bajo los arcos del puente. Bueno, eso era sus pequeñas transgresiones de muchacha campesina. Se va a juntar con la muchachería, ¿verdad? Diantres con esta mocosa. ¿Dónde andabas? Coge oficio, ¿querés? repite la mamá. Exactamente la misma expresión. Mocosa, por supuesto, mocosa es una expresión que esa sí se usa todavía, ¿verdad? Es una rapaza, una chicuela, una chiquilla, una granujilla, pero no significa nada peyorativo, ¿verdad? Mocoso se habla de alguien muy joven, ¿verdad? Un chiquillo mocoso, que tiene mocos, que tiene la nariz sucia. Eso es figurado, es una manera de referirse a alguien que es muy joven, ¿verdad? Entonces Teresa corría a despercudir la ropa sobre la batea de pochote y tarareando siempre la colgaba luego en el alambre de púas o la tendía en el zacatal. ¿Qué es una batea de pochote? Bueno, una batea de pochote es una bandeja de madera pochote, ¿verdad? Para lavar la ropa. Entonces eso era lo que hacía nuestra querida Teresa. Era muy hacendosa, era muy laboriosa, de eso no hay duda, pero con una cierta tendencia también a extraviarse, ¿verdad? A tener sus espacios de esparcimiento. La muchacha era como una alegría que habitaba en una casa. Qué linda frase, qué linda frase. Y qué lindo símil. La muchacha era como una alegría que habitaba en una casa. Porque digo que es un símil y no una metáfora. Porque cuando tenemos la partícula conectiva como, ese tejido conectivo como, tus labios son como fresas silvestres, como, hablamos de un símil. Si yo digo tus labios son fresas silvestres, es una metáfora. La metáfora hace la elisión, se brinca la partícula como. El símil sí necesita el como, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una y otra. En ambos casos son recursos propios del pensamiento analógico, ¿verdad? El pensamiento poético que consiste en eso, en buscar analogías entre realidades muy heterogéneas, muy diversas. Entonces la muchacha era como una alegría que habitaba en una casa. Qué lindo, una alegría que habitaba en una casa. Pues sí, ella era la música de la casa, la que hacía gorgoritos, la que cantaba, la que tarareaba. Era una muchacha joven y llena de alegría.
Pero ahora de pronto don Carlos Salazar modula al modo menor. Pero una vez, puntos suspensivos, pero una vez Teresa dejó de cantar y reír. Sentía algo extraño. No era tristeza, no, tampoco era miedo, era como un susto. Eso sí, un susto que duraba muchos días. Atención, ¿verdad? Que es una cosa muy ambigua. Don Carlos no precisa exactamente cuál era la naturaleza de ese malestar, de ese desasosiego, de esa inquietud súbita, inexplicable de Teresa. Se limita a decir que era como un susto, de otro símil, ¿verdad? Era como un susto, sí, como un susto que duraba muchos días. Tener un susto adentro, sí, claro. Claro que sí, lo experimenta uno en crisis de ansiedad, en momentos en ataques de pánico. Aquí no parece ser una cosa tan grave, ¿verdad? Era apenas un susto, pero que duraba muchos días. Y nos dice el autor, iba entonces Teresa por el trillo del potrero, con la boca abierta y los ojos redondos, haciendo y deshaciendo la trenza larga de su cabeza. Hay mucho humor en esto, mucho humor. Con la boca abierta, caminando por los senderos del campo, por las veredas del campo, con la boca abierta y los ojos redondos, como en estado de un poco de trance, o de nuevo de susto, de ansiedad, haciendo y deshaciendo la trenza larga de su cabeza. Y entonces la mamá se exclama, es la edad, no dice es la edad, es la edad, había dicho su madre cuando la observó pensativa, acurrucada en la cocina, trenzando siempre los chuzos de su pelo. Los chuzos de su pelo. Bueno, los chuzos se dice chuzos por relativa y digamos que burlona semejanza a las aguijadas, ¿verdad? Los llamados chuzos, cuando el cabello termina así lacio en cascadas muy filosas, digámoslo así, muy puntiagudas, se habla de los chuzos. Es una expresión un poco burlona, pero benévola, ¿verdad? Así que ahí, de pronto, acurrucada en la cocina, en un rincón, trenzando los chuzos de su pelo, como ausente, como ida, como hipnotizada, como la palabra es ensimismada, ¿verdad? Y nadie sabía que Teresa tenía un susto escondido. Eso es una bellísima fórmula, ¿verdad? Nadie sabía que Teresa tenía un susto escondido. ¿Por qué no volviste a cantar, mija? Teresa se encogía de hombros y miraba de lejos. Claro, sí, ya no es la cantarina, ¿verdad? Ya no es la de los gororitos y de los tralalás y nada. De pronto la muchacha ha caído en un bache de introspección, de cavilación, de preocupación, de susto, que no se atreve a formular, que no se atreve a decir, no sabe cómo ponerlo en palabras, simplemente no sabe cómo hacerlo. Bueno, sí, es un susto que presupone para la sociedad de la época, claro, una transgresión, sí. Es una transgresión, es lo que diríamos hoy en día que se jaló una torta, o se jaló una torta. Es una expresión muy común hoy en día. Se jaló una torta, ¿verdad? O se casó por torta, o le metieron una panza por una torta. Se jaló una torta y le metieron una panza. Todos esos son expresiones muy coloquiales, muy callejeras para aludir a lo que le estaba pasando a Teresa. Sí, sí es una torta, pero no tanto, ¿ah? No tanto, porque bueno, estamos en una zona evidentemente muy rural y estamos allá en los años 30, pongamos, por ejemplo, 20 o 30, tal vez temprano en los años 40, a lo sumo. Este cuento es anterior a la edición de 1947. Entonces, bueno, en el campo las muchachas, no sabemos, por cierto, qué edad tiene Teresa. Le dicen mocosa, podemos suponer que es muy joven. Teresa tiene que ser muy joven. Yo le calcularía 15 años. Pero amigos, en aquellas épocas en el campo, una muchacha tan pronto era núbil, tan pronto era ya ubérrima, feraz, surco labrantío, tan pronto era fecundable, ya era considerada casadera. Ya le andaban buscando marido, ya a los 12 años una muchacha se podía casar a 13, 14, 15 y de ahí en adelante, cielo santo. Ya a los 20 años era una solterona si no se había casado en la Costa Rica de aquella época.
Entonces yo a Teresa le pondría 15 años a juzgar por su conducta, que es muy adolescente, si vemos, ¿verdad? Si vemos bien, es muy adolescente. Esos ramalazos de tristeza súbita, ¿verdad? Ese ensimismamiento, todo eso es una conducta muy adolescente. Seguimos con el cuento. Ahora, curiosamente, don Carlos Salazar Herrera se aboca a desgranar una serie de descripciones del entorno, cosa que él hace con mucha frecuencia. Recordemos que estos son cuentos de angustias y paisajes. Los paisajes no son una escenografía, no son un decor, no son un telón de fondo. El paisaje tiene una injerencia profunda sobre los personajes. Los determina, los condiciona, los informa, los influencia de todas maneras, ¿verdad? El paisaje es el verdadero protagonista omnipresente en todos los cuentos de angustias y paisajes. Entonces, el paisaje es muy importante y siempre don Carlos Salazar Herrera le da, bueno, como en este caso, le da la última palabra, ahora lo vamos a ver. Entonces, sigue el cuento. En un alto del terreno está la casa. La casa se ve desde ahí como un reguero de azúcar esparcido allá abajo en la meseta. La ciudad se ve desde ahí como un reguero de azúcar esparcido allá abajo en la meseta. Repito, es una imagen muy cinematográfica. En un alto del terreno está la casa. Es curioso, ¿verdad? Eso lo pudo haber dicho desde el principio, pero lo pone hasta ahora. Pero no importa, no importa. Está bien, está bien. Lo que pasa es que representa un alto, representa una cesación de la acción. La descripción presupone siempre un momento de estasis, de estancamiento. La acción se detiene, la acción que en este cuento es muy poquita, es muy, muy poquita, todo se limita a ese hecho fundamental que es la transformación en el ánimo y la personalidad de una muchacha de 15 años en la Costa Rica rural de los años 30. Eso es todo, no hay una trama complicada, no hay un argumento enrevesado, no. Entonces el autor se puede dar el lujo de frenar la velocidad del relato y propone un estanque de aguas muy, muy, muy quietas, ¿verdad? De mera descripción. En un alto del terreno está la casa. La ciudad se ve desde allá como un reguero de azúcar esparcido allá abajo en la meseta. Pasa grande la sombra de las nubes y a ratos luce las cristalizaciones. Bueno, las cristalizaciones de la meseta, del valle abajo, ¿verdad? El reguero de azúcar brilla menos cuando aparecen las nubes y también el reguero de cristalizaciones del cielo, de la noche constelada, por supuesto, pasa las nubes y las tapa momentáneamente. Entonces ese pasar de la sombra de las nubes es una pequeña metáfora, ¿verdad? Una pequeña alusión a la psique de Teresa. Ella está en un momento de nube, está pasando una nube, está bajo la sombra de las nubes. Y la sombra, pues es la sombra, ¿verdad? Cosa Víctor Hugo tenía una expresión tan linda, decía, así cayese del más blanco de los cisnes, la sombra será siempre negra. Repito, así cayese del más blanco de los cisnes, la sombra será siempre negra. Qué interesante, ¿verdad? Y qué bello. Entonces, en este paisaje, que es como una metáfora de la protagonista, tenemos que también el paisaje atraviesa momentos de introspección, de melancolía, de ensimismamiento y corresponde a la sombra de las nubes. El tronco de un targuá parte la ciudad en dos. Sí, esto es bellísimo. Un targuá es un árbol que es muy común en los setos vivos y en los altosanos, el targuá. Entonces aquí cuando nos dice el tronco de un targuá parte la ciudad en dos, es un fenómeno puramente cinematográfico, ¿verdad? De pronto la cámara, el lente se fija en el targuá que parte la ciudad en dos. Todo esto es figurativo, ¿verdad? La parte visualmente, en tanto que panorámica, la parte está partida por un tronco de un targuá. Yo me lo imagino inclinado, no vertical, pero podría estar vertical. Entonces es un fenómeno como de aproximación del lente, aproximación cinematográfica, como un close-up sobre el tronco, detrás del cual vemos la ciudad partida en dos,
en dos hemisferios, ¿verdad? Corta las hojas el viento que es duro y las hojas tardan para caer oscilando. Corta las hojas el viento que es duro. Bien dicho, ¿eh? Uno se imagina que el viento pues es una cosa más o menos inocua, pero no, puesto que corta las hojas, desviste a los árboles y las hojas tardan en caer oscilando. Es un paisaje un poco perezoso, el paso de las nubes, la ciudad allá a lo lejos como un reguero de azúcar, las hojas que caen oscilando y que duran en caer. Todo pareciese decir el estado de ánimo de Teresa, ese aguarde, esa espera morosa, sombría, lenta. eh, Teresa empezó a vivir como en cámara lenta de pronto, aunque por dentro lleva una tempestad, pero en cámara lenta. Entonces el paisaje asume las características de su sentimiento, de su sentir, de su talante moroso, que se ha hecho moroso. Atención, era una chica que era toda música. Como dicen, la cosa tan linda aquí, la muchacha era como una alegría que habitaba en una casa. Era la alegría misma. Ya no. No, es una muchacha completamente encerrada en sí misma, ¿verdad? Y el paisaje reproduce esto. Déjate ese pelo, Teresa. Es que esta trenza me está apretando la nuque. En el hablar campesino, la nuque es la nuca, por supuesto. Entonces la mamá le interpela una vez más, déjate ese pelo, Teresa, porque ya era una cosa obsesiva. Estaba cayendo ya en una compulsión de la mera repetitividad de estar haciéndose y deshaciéndose la trenza. Es lo propio de alguien que está una vez más muy ensimismado, ¿verdad? Y repite y repite y repite una operación de manera mecánica, de manera automática, de manera ya inconsciente. Es un mero reflejo en cierto modo. Y ella dice, es que esta trenza me está apretando la nuque. Bueno, sí, si está muy ceñida, pues sí, claro que jala la cabeza, sí, la nuque. Y de pronto, don Carlos Salazar Herrera nos lanza el punchline, la revelación del cuento, la gran sorpresa, el knockout, esa frase que le da sentido retroactivo a todo lo que acabamos de leer. Y esa frase es, y algunos meses después, la comadrona del lugar ayudaba a la muchacha a salir del susto. Ay, qué manera más linda de expresarse. La comadrona es una partera, por supuesto, la partera del lugar. Y algunos meses después, la comadrona del lugar ayudaba a la muchacha a salir del susto. En ningún momento don Carlos Salazar comete la infidencia de decirnos que estaba embarazada. Alguien puede haberlo supuesto, yo no, nunca pensé en eso. Este cuento siempre me sorprendió. Hay gente que puede barruntar, que puede conjeturar desde antes, puede ver venir el desenlace, sí, es posible, sí. Yo no, por lo menos, esa no es mi experiencia de lectura. Pero este es el punchline, ¿verdad? Acuérdense ustedes, siempre insisto en esto, lo que decía Julio Cortázar, ¿verdad? Decía Julio Cortázar, una novela nos gana por decisión, como si fuera una pelea de boxeo, ¿verdad? Hay que sobrevivir los 12 asaltos y esperar la decisión de los jueces, lo que dicen las tarjetas, los puntos para el contendiente X, los puntos para el contendiente Y. A veces hay decisión dividida, a veces hay decisión unánime, a veces hay empates, a veces hay discrepancias grandes. Entonces la novela nos gana por puntos, nos gana por decisión. Con una novela nosotros vivimos un montón de tiempo, semanas o meses o años o décadas. Dormimos con ellas, el libro, nos amanecemos con el libro abierto sobre el pecho. Nos hacemos amigos íntimos de los personajes en una novela porque coexistimos mucho con ellos, compartimos un segmento muy largo de vida. Yo recuerdo cuando yo era chiquillo, a mí me daba cabangas la palabra, me daba tristeza cuando iba llegando al final de una novela, porque yo me decía, bueno, ¿pero qué hago yo sin mis amigos? Todos esos personajes son mis amigos, ahora qué voy a hacer, los pierdo, me dejan. Pero claro, la solución era de inmediato zambullirme en otra novela, y así lo hacía. Pero no importa, siempre me embargaba esa sensación de que estaba
llegando a un punto que me iba a tener que despedir de amigos muy queridos. Uno crece en la novela, uno madura con la novela, nos gana a punta de frecuentación, es como una amistad muy bien cimentada. El cuento, en cambio, nos decía Julio Cortázar, el cuento tiene que ganarnos por knockout. Knockout, lo botan a la lona, viene la cuenta hasta 9, y si el contrincante no se levanta, hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces, claro, el cuento nos gana por knockout. El knockout es algo que uno no ve venir, es un guantazo, lo impacta uno, un jab de izquierda de Joe Frazier, por hablar de un gran boxeador de los pesos completos. Uno no ve venir eso, ¿verdad? Es un impacto tremendo. Bueno, este es sin duda un cuento de impacto, un cuento de punch, un cuento de knockout, porque no, a nadie se le hubiera ocurrido que lo que dice aquí, y algunos meses después, la comadrona del lugar ayudaba a la muchacha a salir del susto. Eso es una revelación. Recuerdo haber leído este cuento con un grupo de alumnos y siempre se sonreían al llegar ahí. Siempre la gente reacciona con una sonrisa. Y, mira, con razón. Y siempre hay reacciones muy bonitas, muy espontáneas de la gente. Y claro, como siempre lo hace, ¿verdad? De conformidad con su estilo, don Carlos Salazar Herrera le da al paisaje la última palabra. Después de la gran revelación de en qué consistía el susto de la pobre Teresa, don Carlos deja un doble espacio en blanco y dice: por las noches la ciudad se ve como un montón de estrellas caídas. Nuevo símil, ¿verdad? En este cuento predominan los símiles sobre las metáforas, gracias a la partícula como. Por las noches la ciudad se ve como un montón de estrellas caídas. Bueno, es muy lindo, porque con esta última imagen vuelve la sensación de paz, vuelve la sensación de seguridad. Acuérdense que en el momento de mayor zozobra de Teresa pasaba la sombra grande de las nubes y a ratos deslucía las cristalizaciones, las de arriba del cielo constelado y las de la ciudad en la lejanía que parecía un reguero de azúcar. Pero ahora no, ahora vuelve la luz. Esa luz que nos corrobora, que nos conforta, que nos devuelve la paz. Por las noches la ciudad se ve como un montón de estrellas caídas. Una linda y poética conclusión. Diríase que no está conectada con lo anterior, pero sí, por supuesto que está conectada. Por supuesto que está conectada. No podría estarlo más. Este es el acorde final, este es el regreso a la tónica. El cuento está en mi bemol mayor. Este es el acorde de mi bemol mayor. Mi bemol, sol, si bemol. Para cerrar con una linda visión abierta, panorámica, donde se ve la ciudad como un montón de estrellas caídas. En el beso, el cielo estaba lleno de limaduras de plata, dice en el cuento El beso, también de Angustias y Paisajes, ¿verdad? El cielo estaba lleno de limaduras de plata. Una imagen literaria parecida a esta, parecida. Así que terminamos con las estrellas, con la noche, la paz y el triunfo de la luz, las estrellas, sobre las sombras un poco inquietantes y movedizas, inestables de las nubes. Pasamos de la inestabilidad a la estabilidad. Así que el paisaje siempre va de la mano de los personajes, reproduciendo sus sentires, ampliándolos como si el paisaje fuese una caja de resonancia, amplía. Es como un eco de lo que piensan lo que siente más que piensan los personajes. Hay una armonía perfecta y maravillosa entre paisaje y el mundo interior, el paisaje exterior y el paisaje interior, ¿verdad? Lo que está afuera y lo que está dentro. Lo que se llama la etopeya. La etopeya es todo lo que está dentro del etos del personaje, dentro de su sentir, de sus emociones, de su pensamiento, de su ética, etos, etopeya, ¿verdad? Bueno, aquí hay siempre una concordancia muy hermosa entre lo externo y lo interno, entre lo externo y lo etopéyico, lo que forma parte del etos del personaje. Queridos amigos, ha sido un enorme, enorme gozo para mí compartir con ustedes este cuento extraordinario y tengo la certeza que lo tienen que haber disfrutado.
porque no es tan tremendista, no es tan truculento, no es tan violento como algunos otros cuentos, que terminan con la muerte de manera terrible. Aquí no hay muerte en ningún momento. Es un episodio en la vida de una muchacha de campo, eso es todo. Pero con qué ternura, con qué sencillez, con qué eficacia, con qué poesía, con qué discreción, con qué magia logra Carlos Salazar Herrera plasmar ese puñado de días un poquillo ansiosos en la vida de una linda muchacha llamada Teresa, que era como una alegría que vivía en una casa. Esa es la imagen que tenemos de tratar de retener de este bellísimo cuento. Un abrazo para todos ustedes, queridos amigos, con todo el cariño y toda la gratitud que les tengo, y les prometo que pronto estamos con un nuevo texto para comentar aquí en Sapere Aude, conversando con los grandes escritores.